Bienvenido de vuelta a Humanimal. Este es el programa 5 de la segunda temporada. Antes de arrancar, quiero saludar a todos los seguidores de este programa. Se van multiplicando casi como la cantidad de temas que se van abriendo en cada análisis histórico que hasta acá hemos realizado. Ya se abren las veredas más largas que nos llevarán a las perspectivas para nuestro sistema educativo. Pero no podríamos pasar página en esta temporada sin revisar un asunto de suma importancia: el sentido pedagógico y su máxima figura de representatividad, el profesor. ¿Qué intenciones formativas tiene el sistema educativo? ¿Cómo educan los que educan y cómo se educan los que nos educan? ¿Qué va quedando de esto en un siglo que en sus primeras 2 décadas aún no logra el tránsito que se esperaba, o se esperaba un tránsito que no era plausible? Para realizar el análisis voy a salir de los límites de nuestro sistema educativo para comenzar a entenderlo también como parte de un continente, un bloque geopolítico y un mundo que se desarrolla desde el siglo pasado en aparentes direcciones comunes. No obstante, esta revisión histórica específica del sistema mexicano ya la hicimos en los programas anteriores. Te recomiendo, si no los has visto, que vayas a ellos o los revises de nuevo. Y ya que estamos en eso, te recuerdo que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tampoco olvides seguir el Facebook de Líbranos. Parece que ahora sí vamos a poder reactivar pronto las ventas de libros y sacar los productos de la colección verde. Hechas aclaraciones e invitaciones, vamos a la carnita de este hueso. Arrancamos en el siglo XIX. Allá se ubica el que podríamos llamar ya el concepto tradicional de educación. Ojo, quiero aclarar que en la historia de la educación ya habían existido ejemplos de otros estilos educativos, pero todos esos casos son lejanos a la sociedad conformada para este siglo. Además, desde la mitad del siglo XIX encontramos ejemplos de los que sería más digno hacer un programa más adelante, de los que lo único lamentable quizá haya sido que no lograsen extenderse y conseguir mayor visibilidad de la que hasta ahora conservan. En lo común, entre gobiernos e instituciones públicas, la idea y función de la educación rondaba el concepto de la transmisión y la perpetuación de la cultura. La educación en esa época era instrucción, formación, esencialmente enseñanza y autoridad. Los estados-nación tenían un par de siglos de existencia y la estabilidad al interior fue su ocupación. Esto caracterizó los sistemas educativos hasta entonces. En México nos encontramos con las reformas a la educación que buscaban la separación de la Iglesia y el Estado, esperando conseguir por medio de esta y otras políticas educativas una cohesión nacional que les concedería gobernabilidad. En la época, la revolución industrial impulsó el desarrollo de la educación técnica y tecnológica. Y con la nueva internacionalización del comercio, también se daría un nuevo colonialismo ideológico, que impulsó los perfiles de la educación del resto del siglo XIX. En esta educación que se fue gestando, se fue evidenciando la existencia de dos grupos con características excluyentes. En el terreno de la ideología se perfilaban el socialismo y el capitalismo. Tan indeseable como inevitable fue la formación de estos bloques políticos, y esto dio origen a dos estilos educativos psicológica, pedagógica y didácticamente distintos. Hay que decir que fueron dogmáticos en medidas muy parecidas y en ese mismo dogma contenían los límites que les pondrían fin. En México se dieron ejemplos tardíos de educación socialista y posteriormente de educación técnica, como hemos mencionado en diferentes programas de Humanimal. En este tiempo la educación fue tenida como un instrumento de adoctrinamiento en la ideología político-económica que cada bloque defendía. La didáctica pasaba a segundo plano, quizá tras el supuesto de que esta vendría implícita o que se daría como consecuencia de la aplicación de la teoría pedagógica adoptada por cada nación. Así, hoy estudiamos los aportes que más allá del terreno de la ideología surgían durante estas primeras décadas del siglo XX en el campo de la educación. Y encontramos propuestas educativas valiosas en teorías tan dispares como la de Dewey y la de Althusser. Hallamos en ejemplos dispares como este ideas paralelas, puntos en común, aportes que consideramos valiosos para la práctica educativa contemporánea, y no es un misterio. Es sencillo pensar que cada educador pudo avisorar desde su perfil la llegada de un nuevo tiempo ligado al cambio, de lo que iba a pasar cuando esto sucediera, de la necesidad de una nueva educación. Cada uno deseó esa nueva sociedad y se atrevió a imaginarla. En México, después de un acercamiento a la educación positivista durante la dictadura de Porfirio Díaz y del proceso revolucionario de principios del siglo XX, se consiguió, no con poca fortuna y gracias a la ejemplar labor de hombres ilustrados como José Vasconcelos, la formación de un sistema educativo muy consciente de la realidad que enfrentaba y muy pertinente con la situación nacional. Aspiraba al desarrollo de la sociedad y de sus individuos con la ayuda de la cultura y la educación. Se le relacionaba con el nacimiento y desarrollo de la democracia. Cierto es que en su origen se identificaba mucho con el ideal de la Ilustración, combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor conducidos por la razón.
un ideal que no tardaría mucho en derrumbarse. De la Segunda Guerra Mundial a la caída del muro de Berlín y los movimientos civiles en oposición a la guerra de Vietnam, se da en el plano ideológico la caída del mito de la Ilustración. Y esto aplicaba para cada bloque ideológico que se vio enfrentado a una realidad cruda de un sinsentido dirigido por intereses ajenos al desarrollo de los valores, de los derechos humanos que se pensaba que se defendían. Los sistemas educativos se encontraron ante los límites de la razón y se abrieron a un replanteamiento que abriría las puertas de este largo camino que aún estamos andando. En nuestro país, Jaime Torres Bodet se adelantó a la Declaración de los Derechos Humanos, en la que se reconocería el valor de la educación para la era que comenzaba. No obstante, el desarrollo de la economía moderna, dirigida por los capitales privados y no por los de los estados, también influyó en la educación que se estaba gestando. La educación en todo el mundo sufrió cambios que se incorporaron a los sistemas educativos en franca renovación. Entre las reformas de la segunda mitad de siglo y en buena parte de las pedagogías que fueron tomando la dirección de la educación, se iba cayendo en un excesivo didactismo. Y es que, como todo lo que es humano, el error se presentó. Se puso más atención a las técnicas para enseñar y a los modos en los que se aprende, dejando de lado el sentido pedagógico de muchos de estos métodos que poco a poco fueron dirigiendo los currículos. Hoy tenemos en ese mismo tenor a las neurociencias dictando desde la especialización de su área la regla a seguir en muchos aspectos educativos y supeditando a sus conocimientos otras propuestas educativas y otras visiones sobre el aprendizaje. Llegados a este punto, debemos preguntarnos en dónde estamos parados y recordar, aunque sea brevemente, de dónde hemos venido. La formación de maestros en nuestro país arrancó desde que se consumó el proceso independentista. Para 1823 se estableció en México la Compañía Lancasteriana, y con ello se instauró su método educativo en la nación, comenzando con la apertura de escuelas para capacitar a los maestros y la creación de algunos planteles escolares cuya finalidad era la de enseñar a los niños y a algunas niñas a leer, escribir y hacer cuentas. La educación lancasteriana se caracterizó por el método de la memorización, que descansaba sobre una didáctica de repetición, obediencia, orden y silencio. Se abrieron escuelas para la formación de maestros en la Ciudad de México y en estados como Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Chiapas. La Compañía Lancasteriana perduró con sus métodos, dirigiendo buena parte de los temas educativos en la nación hasta ser disuelta en 1890. Los gobiernos locales se dieron cuenta de que era necesario formar a los futuros maestros y maestras con objeto de tener un control sobre la instrucción pública que se impartía. De ahí que se fundaran un par de instituciones para cumplir con dicho objetivo luego de un par de décadas de esfuerzo por lograr una profesionalización de la labor que hasta ahora era, en buena medida, un oficio o un arte. Las leyes de instrucción pública para esta segunda mitad del siglo XIX contemplaban la creación de escuelas de instrucción primaria y secundaria, la formación profesional posterior a la secundaria, la separación de niños y niñas en escuelas diferentes y además ampliaba las materias impartidas en la primaria, extendiendo la enseñanza de la escritura hacia la gramática y la enseñanza del francés. La aritmética se extendió a la geometría y el dibujo y se incluyó el estudio de las ciencias físicas y naturales, la higiene y la economía doméstica. La búsqueda de la profesionalización de los maestros daría un paso firme con la creación de academias o institutos literarios en Veracruz, Toluca, Sinaloa, Chihuahua y Tlaxcala, y de escuelas normales en Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, la Ciudad y el Estado de México, entre otras que fueron creciendo en importancia y cobertura, siempre amparadas o promovidas por los gobiernos estatales, en quienes había recaído el cuidado y la administración de la empresa educativa. Para la primera década del siglo XX, el plan de estudios ya había sido reformado. Era más o menos el mismo para todas las escuelas normales y comprendía 4 años estructurados en 8 grandes áreas, en donde la más importante se centraba en la formación profesional teórica y práctica de los alumnos, quienes durante los 4 años cursaban historia de la pedagogía, conocían los sistemas educativos de diferentes naciones y además comenzaban su práctica empírica de los métodos de enseñanza en las escuelas anexas. Después de la revolución, como ya se mencionó en este y otros programas, se da el nacimiento de nuestro moderno sistema educativo. La creación de la SEP dio pie a la reforma de las escuelas normales existentes y la creación de otras nuevas. Durante sus primeras décadas de existencia, la Secretaría de Educación Pública debió concentrar la administración de la educación básica y profesional y la dirección de las normales. Así que la federalización de los servicios educativos fue una labor que absorbió la atención de la actividad educativa, descuidando así la pedagogía misma.
Además de la expansión del sistema, que constituye un hito en sí misma y a la que ya dediqué todo un capítulo que te dejo por aquí si no has visto, hay 2 o 3 sucesos de importancia y trascendencia en la integración del sistema de formación de profesores que tenemos en la actualidad. La creación y multiplicación de las escuelas rurales con un perfil ideológico y un método de formación propio, la creación de la UPN para la profesionalización de los maestros en servicio y el reconocimiento a estudios particulares para ser maestro de primaria o secundaria. Son estos grandes bloques en la historia de la educación mexicana los que sugiero para mirar mejor el punto en el que hoy nos encontramos. Hay que agregar quizá que buena parte de los avances que se dieron en un rumbo lo perdieron en la década pasada con las reformas educativas que entre los sexenios de Calderón y Peña Nieto concretaron cambios al sistema educativo que lo pusieron al servicio de un modelo educativo determinado por el desarrollo económico global y empresarial. Luego de la acumulación de reformas sincrónicas o diametralmente opuestas, hoy tenemos un modelo educativo que reconoce que la función de la escuela ya no es enseñar a niñas, niños y jóvenes lo que no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus causas y sus consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, a valorar lo que se aprende en conjunto con otros. Además, se dice que la nueva escuela mexicana se caracterizará por la equidad y la excelencia. Sería un error de condescendencia no cuestionarnos sobre la pertinencia y veracidad de estas palabras. Y al estar ya en la recta final de este programa, quiero evitar toda vuelta al asunto. Si queremos renovar la educación, se debe pensar en renovar el magisterio, la labor que así llamamos, la tarea que le atribuimos. ¿Cómo y dónde se están formando a los maestros que reformarán la educación? ¿Se pretende reformar planes y programas con los que trabajamos, pero no el modo en el que trabajamos? ¿Se pretende renovar un sistema con lo viejo? Actualmente se está hablando y presionando por el regreso a las aulas, sobre todo en los ámbitos de educación privada. Yo, en una franca oposición, debo externar 2 comentarios al respecto. Primero, que no sé qué tipo de educación están defendiendo. Parece más evidente que las escuelas no han podido enfrentar la situación reconceptualizando la educación, pasando de la tarea depositaria a la creativa. No hemos conseguido habilitar la creatividad como herramienta para el aprendizaje, y la urgencia de la vuelta a las aulas representa en varios sentidos la vuelta a una educación más marcada por el control de lo mismo que por la incertidumbre de lo nuevo. Y segundo, que no se está consiguiendo aprovechar un momento coyuntural como el que estamos viviendo para reconceptualizar la escuela. Tenemos frente a nosotros una oportunidad de oro en varios sentidos. Debido a la contingencia sanitaria que atravesamos, la educación cambió. Las familias se involucraron en un proceso que habían desatendido y del que se habían desentendido. El involucramiento de todos los actores se dio como una reacción refleja, y es algo que los profesores no hemos podido gestionar. Se ha vuelto evidente la necesidad de una escuela para padres, porque nadie está preparado para hacerlo, pero sí hay muchas cosas que podríamos aprender para estarlo. Los métodos que luchaban contra la discontinuidad del tiempo en el que surgieron y en el que se practican han casi sucumbido, y estamos ávidos de nuevas formas de educar, que descansen en las nuevas formas de comunicar y las habilidades contemporáneas para la gestión del aprendizaje autónomo y entre pares. En resumen, no tenemos ahora que inventarnos una nueva escuela, solo hay que entenderla, porque esa nueva escuela ya está siendo. Espero que después de esta serie de revisiones históricas ya no se acuerden mucho de estas críticas hechas en memes que descansan en el común lugar de la falta de conciencia crítica. Digo que ya he hecho el análisis de los planes y programas y dicho cuáles cosas se han reformado y cuáles se conservan en nuestro sistema, hay que reconocer la profundidad del problema educativo. Más allá de preguntarnos por qué nos enseña tal o cual cosa en nuestras escuelas, pongamos la vista en por qué se bloquean esos contenidos. Si hace un siglo se hablaba de currículum oculto para entender la educación de esa época, ahora tenemos que hablar del currículum vetado. Exigimos a los maestros enseñar valores y conocimientos que se oponen a los que están dirigiendo la cultura contemporánea, a los que más fácil identifican los alumnos. Falta reconocer a todos los docentes como parte de esta misma cultura y de este mismo sistema. Su misión ha sido relacionada con la de perpetuar un establishment, un status quo, no el de quebrantarlo. Son tantos los caminos para el estudio, la crítica y el análisis que, llegados a este punto, vislumbro la imposibilidad de abordar todas esas perspectivas y prefiero dejar hasta aquí este programa. Pero quiero dejarlos con la sugerencia de libros. Esta vez son 4 títulos muy adecuados para ampliar las reflexiones sobre el tema de hoy. 3 que pueden ayudar para entender la pedagogía de nuestro sistema y aportan bastantes datos sobre la práctica educativa. Son el Manual de Psicotécnica Pedagógica de José Manuel Villalpando, La filosofía como arma de la revolución de Luis Althusser y
cómo mejorar la evaluación en el aula, de Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro. El primero muy cercano a la psicología, el segundo a la filosofía de la educación y el tercero a la didáctica, pero que aportan en igual medida a la comprensión de las diferentes dimensiones de esta práctica humana. Y el cuarto del día es este clásico que se me ocurrió incluir al estar escribiendo las líneas finales del guión. Es el malestar en la cultura de Sigmund Freud. Me parece que puede ofrecer una lectura interesante si posicionamos en el centro del análisis a la escuela o a la docencia y analizamos su papel en la generación de este malestar. Pero también si lo consideramos no como una institución que perpetúa ese malestar, sino como un sujeto que lo sufre. Con este comentario comenzamos ya a pisar el terreno de los siguientes programas. Espérenlo suscribiéndose al canal de YouTube y suscribiéndose a la página de Facebook de Líbranos, Libros y Reciclaje. Este fue el quinto programa de la segunda temporada de Humanimal. Yo me voy a callar, pero no por mucho tiempo.